Estimados alumnos, muy buenas noches. Sean bienvenidos al curso especializado en gestión de proyectos de inversión pública, la materia de formulación, identificación y evaluación de proyectos de inversión. Queridos alumnos, ya hemos visto los tres fases más importantes de los proyectos de inversión. Hemos visto la parte teórica, muy bien, y para lo cual, a partir de ahora, vamos a ver la parte práctica de cómo es que se hace un proyecto de inversión pública. Muy bien, para el sector turismo. Bien, vamos a utilizar este sector, un sector que tiene bastante auge, bastante crecimiento, tiene una gran relación un gran beneficio de los pobladores, de los empresarios, tiene un beneficio del gobierno, de la imagen del país y más. El sector turismo es un sector que realmente viene creciendo enormemente en el país post pandemia y realmente vamos a ver cómo se hace un proyecto de inversión pública en la materia de turismo. Muy bien, queridos alumnos, vamos a entrar. Lo que vamos a hablar y mostrar en todas estas clases que quedan hasta que finalice, vamos a ver el tema del nombre del proyecto, vamos a ver la unidad formuladora y también la unidad ejecutora de un proyecto turístico, la matriz de involucrados. Luego vamos a entrar a la fase de identificación, muy importante, donde vamos a ver el marco de referencia, vamos a diagnosticar también el área de estudio, los involucrados, los servicios turísticos públicos. Vamos a también hacer un análisis de riesgos, de desastres. Y luego vamos a hacer nuestro árbol de problemas, también con nuestro árbol de objetivos. Después de ello, vamos ya a elegir, por supuesto, las alternativas de solución. Bien, todo esto en la parte de identificación. En la fase de formulación, para este proyecto turístico, vamos a ver el horizonte de evaluación, el análisis de la demanda, el análisis, por supuesto, de la oferta, el balance oferta-demanda, el planteamiento técnico de las alternativas, o también le llamamos el análisis técnico. También vamos a ver el cronograma de actividades y, bueno, costear los precios, costear el proyecto a precios de mercado o a precios privados. Después de ello vamos a ver la evaluación de este proyecto turístico, vamos a ver por supuesto la evaluación social, tanto de lo que significa los bienes sociales, costos sociales, análisis de sensibilidad, análisis de sostenibilidad. También vamos a ver la materia de análisis de impacto ambiental, vamos a elegir las mejores alternativas, vamos a ver el tema del plan de implementación, financiamiento y lo que es la organización y gestión y por último la materia de marco lógico. ¿Bien? Todo esto corresponde a una serie de diversos anexos, queridos alumnos, que vamos también a juntarle, vamos a entregarles a ustedes para cómo hacer un buen proyecto de inversión pública en el sector turismo. ¿Bien? Muy bien, queridos alumnos, en la primera materia, en el primer punto, vamos a ver lo relacionado a los aspectos generales de lo que va a tratar este proyecto de inversión pública, quién se va a encargar, quién va a ser la unidad formuladora y los involucrados. Bueno, como estamos hablando de un proyecto turístico, tenemos que, por supuesto, definir el nombre del proyecto, ¿bien? Muy importante el nombre, sobre todo este verbo o este adverbio que vamos a realmente definir. Y claro que sí, qué mejor que verlo a través de este gráfico, ¿bien? Miren, ustedes aquí arriba ven esta fortaleza de Choquequirao, una de las fortalezas de mayor potencial, mayor auge, muy cerca entre Amantay y Cusco, ¿bien? Y realmente el acceso es difícil. Se llega a Choquequirao caminando. No hay todavía ni teleféricos, no hay mucho menos transporte privado, ¿no? Para llegar a Choquequirao. Bien. Para lo cual, a este segundo Machu Picchu, como se le dice, realmente requiere mucha urgencia de mejorar las vías turísticas, los accesos y los servicios, ¿no? Entonces, los recursos turísticos en sí mismos despiertan el interés de los turistas, pero sin las instalaciones ni las mejoras no aseguran la sostenibilidad, ¿no? Se puede encontrar el mejor atractivo turístico, pero ¿de qué vale si no están los accesos? No hay servicios, la planta turística no es la adecuada, ¿no? Entonces, para ello, un proyecto de inversión pública en el sector turismo puede estar separado de 4 tipos, ¿bien? Miren este cuadrito. Este cuadrito, muy interesante, porque hablamos que vamos a transformar de la situación A a la situación B. ¿Y qué significa? Bien, por un lado tenemos un tipo de proyecto de inversión que se refiere a la instalación. ¿Qué significa la instalación? Significa esa intervención de ese proyecto que permite brindar a los visitantes servicios turísticos que actualmente no existen. Ojo, ¿ah? No hay servicios turísticos de hoteles, no hay agencias de turismo, no hay restaurantes, nada que ver. Bien, es algo nuevo. La instalación es totalmente nueva. Bien.
El mejoramiento es otro proyecto que significa mejorar una o más características de los servicios turísticos actuales ya existentes, ¿bien? Para la atención del mismo número de visitantes, ¿bien? Entonces, seguramente el gobierno regional, la municipalidad, ya ofreció servicios turísticos, ¿bien? La planta turística ya existe, pero para la nueva demanda, o para la demanda actual, mejor dicho, vemos que los servicios todavía se encuentran limitados. Es por ello que se viene a mejorar las características de esos servicios turísticos. Bien, muy bien. Ese es mejoramiento. Recuerden, es intervenir para mejorar las características de los servicios actuales. Bien, ahora ya tenemos la ampliación. Bien, la ampliación es diferente porque son intervenciones que permiten incrementar la cobertura de servicios turísticos en este caso, ¿no? Entonces, ya existen unos servicios actuales que atienden una demanda, pero se prevé que va a existir una demanda mayor hacia futuro, entonces esos servicios se encuentran limitados. Para eso viene la ampliación de los servicios turísticos, la creación de mayores hoteles, mayores restaurantes, mayores servicios turísticos, más atractivos y más, ¿bien? Eso es la ampliación. Luego tenemos la recuperación. Son intervenciones que permiten recuperar la capacidad de brindar los servicios turísticos que se perdieron por alguna causa. Bien, probablemente un desastre natural, probablemente la pandemia, por ejemplo, que ha pasado totalmente esto. Entonces ahí tenemos la recuperación. Entonces, mi proyecto de inversión va a comenzar con uno de estos nombres, ¿bien? Con uno de estos nombres, ya sea instalación, mejoramiento, ampliación o recuperación. Téngalo siempre en cuenta esto, ¿bien? Esto es en cómo vamos a empezar a describir la nomenclatura de mi proyecto de inversión turística. Muy bien, ante ello ya tenemos realmente lo necesario para ver ahora, pues, siguiendo el nombre de nuestro proyecto turístico, ¿bien? Lo que vamos a ver ahora es el objeto de intervención. Estamos hablando del servicio. Para todos los casos es el servicio, ¿no? Pero este es el cómo, ¿no? La instalación, mejoramiento, ampliación de los servicios turísticos, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a ver ahora sobre qué caen estas intervenciones, ¿no? Entonces tenemos los objetos de intervención. Entre los servicios turísticos a ofrecer pueden considerarse, por ejemplo, los museos, ¿no? Los museos de sitio que complementan la calidad de visitas, por ejemplo, ¿no? Y, por ejemplo, para el mundo turístico tenemos una gran variedad de servicios. Bien, esto por si acaso lo dice el MINCETUR, también lo dice el Ministerio de Cultura, estos son los principales servicios turísticos que se pueden ofrecer en el país. Por ejemplo, servicio de observación, ¿no? Servicio de observación. Servicio de orientación turística, o sea, guiado. Servicio de información turística. De repente, en este atractivo no hay una caseta de información turística. Servicio de interpretación cultural. Servicio para el disfrute del paisaje. Servicio para el recorrido interno del recurso turístico. El recorrido, los accesos, los caminos, los senderos. Hay que mejorar, o hay que ampliar, o hay que instalar. Servicio de descanso. Servicio de embarque y desembarque para uso turístico, ¿no? Servicio de acceso directo al recurso atractivo, servicio para la exposición de muestras culturales, servicio de exposición de flora y fauna silvestre en el caso no existiera, servicio para el estacionamiento de transporte turístico, ¿no? Estos son los 12 principales servicios turísticos que realmente puede intervenir un proyecto de inversión pública. Bien, entonces, conociendo esa materia, hay que determinar ahora el recurso que va a utilizarse para nuestro proyecto de inversión turística. Bien, vamos a hablar, por supuesto, del recurso circuito, ruta o corredor. Bien, entonces, tenemos que realmente buscar dentro del Inventario Nacional de Recursos Turísticos del Ministerio de Turismo cuál va a ser ese recurso, esa ruta, ese circuito o corredor turístico que va a ser intervenido por un proyecto de inversión pública. Bien, por ejemplo, si ya decimos la ruta de Caminos del Inca, listo. Vamos a querer ampliar, o sea, que exista otra ruta. Entonces, para ello justamente está este proyecto de inversión turística, ¿bien? Pero tenemos que identificarlo previamente en el inventario. Tiene que estar registrado, ¿no? En el caso que la intervención se realice por fases, se deberá consignar el sector, zona, ruta interna o circuito interno. ¿Bien?
Muy bien, estamos viendo, ojo, los aspectos generales de nuestros proyectos de inversión pública. Bien, ahora lo que tenemos que ver es la materia de la localización. Siempre un proyecto de inversión tiene que estar localizado, tiene que estar la ubicación física, la ubicación geográfica, donde se va a ver la intervención. Entonces tenemos que especificar dónde se encuentra, por ejemplo, en este caso, este atractivo turístico, ¿no? Vamos a considerar, por supuesto, lo antes mencionado y se puede concluir que existen realmente 4 preguntas para realmente ver realmente el nombre de un proyecto de inversión pública. Bien, miren, este cuadrito es bien poderoso. ¿Ah? La unidad formuladora va a ser la encargada, por supuesto, de elaborar el estudio de preinversión y también va a ser quien declare viable. Pero para ello tenemos que identificar el nombre de nuestro proyecto de inversión pública para turismo. Bien, entonces, respondamos estas preguntas que le van a ayudar muchísimo a redactar el nombre de su proyecto de inversión pública. Bien, tenemos del qué se va a hacer, cuál es el servicio a proveer, qué recurso se intervendrá y dónde se localizará. Bien, estos son lo mínimo que tenemos que tener para hacer. Otros también le agregan en qué año, en qué fecha y más, ¿no? Bueno, pero por lo menos esto. Bien, por ejemplo, ¿qué se va a hacer? Ya hemos visto antes los 4 tipos, ¿no? Mejorar, ampliar, recuperar, ¿no? O rehabilitar. Bien, entonces tenemos que definir ello. Bien, entonces, queridos alumnos, para este punto, primer ejemplo, tenemos a que se va a mejorar. Ok, listo, que se va a mejorar. Bien, no es instalación, sino vamos a mejorar los servicios. Vamos a mejorar, ¿qué cosa? El servicio turístico de orientación y acceso a las playas. Ok, listo. Ya tenemos el servicio turístico de orientación y acceso a las playas. Muy bien. ¿Para qué recurso turístico en este caso? Para un corredor turístico, Vichayito, Punta Veleros, por ejemplo. Muy bien, ¿y dónde va a ser localizado este servicio que se desea mejorar? En los órganos, en Talara, Piura. Bien, entonces ya conociendo, ojo, las partes de la redacción de un proyecto de inversión pública, es el momento ya de dar la redacción final. Bien, entonces queda como mejoramiento de los servicios turísticos de orientación y acceso a las playas del corredor turístico Villarito, Punta Veleros, del distrito de Los Órganos, Provincia de Talara, departamento de Piura y más. ¿Bien? Muy bien. Veamos ahora otro servicio turístico. Vamos a ver este tercero. ¿Bien? Una instalación. Se va a instalar, significa que no hay nada de eso en esta zona. ¿Bien? ¿Qué se va a instalar? Servicios turísticos de disfrute del paisaje e interpretación. Ok, muy bien. ¿De qué ruta? De la ruta de Gigantes del Santuario Nacional del Bosque de Guayay. ¿Dónde se encuentra ello? En la provincia de Pasco, departamento de Pasco. Entonces, instalación de servicios turísticos, de disfrute del paisaje e interpretación de la ruta de Gigantes del Santuario Nacional del Bosque de Guayay en Pasco. Bien. Muy bien, veamos ahora la ampliación. Se va a ampliar, ¿qué servicio? Los servicios de orientación y disfrute del paisaje. ¿De qué recurso? Del sector del complejo arqueológico de Pachacamac en el distrito de Lurín, en Lima. Muy bien, entonces ampliación de los servicios turísticos de orientación y disfrute del paisaje en el sector 1 del complejo arqueológico de Pachacamac. Bien, ustedes piensen para sus proyectos de inversión que desean realizar, ustedes piensen para ese sector, bien, puede haber servicios de salud, servicios de seguridad ciudadana, muy bien, servicios de educación, por ejemplo, y más, ¿no? Listo, queridos alumnos. Entonces, ya tenemos la verdadera forma de redactar nuestros proyectos de inversión pública, ¿bien? Estos proyectos de inversión realmente tienen que tener esta estructura, por lo menos para una muy buena redacción. Lo que conlleva ahora es definir quién va a ser el formulador y el ejecutor de este proyecto de inversión, ¿bien? Y eso se pone en un inicio. Entonces, la unidad formuladora, tenemos que definir a la unidad formuladora dentro de nuestra entidad pública, quien va a ser responsable de elaborar el perfil, que es lo que estamos elaborando justamente ahora. También el sector al que pertenece, el nombre y el cargo del responsable de esta, ¿bien? Así que de todas maneras tiene que estar aquí definido. Por ejemplo, para este caso, hay un equipo de profesionales, ¿no?, de turismo, encargados de formular un proyecto de inversión, ¿bien? La unidad formuladora, queridos alumnos, puede elaborar, ojo, estudios de preinversión, si cuenta con los profesionales, también, o bien puede hacer consultoría para la elaboración de estos casos, ¿no? Muy conocidos son los consultores turísticos, ¿no?, que hacen proyectos de inversión, hacen estudios y más, ¿bien?
Para ello, en el caso de que nosotros no contemos, por ejemplo, con el personal profesional de turismo, para que haga estos estudios, ahí sí va a ser necesario elaborar un plan de trabajo, ¿no? Un plan de trabajo o unos términos de referencia. Sí o sí, clave, pues, para realmente comenzar con ello, ¿bien? Entonces, para este caso, ellos se van a encargar de formular el proyecto de inversión turística. Para la elaboración de este proyecto, se recomienda contar con un equipo mínimo, por supuesto, ¿no? Dependiendo también del tipo de proyecto. Si hablamos pues de una instalación, de un corredor turístico, entonces es muy seguro que ahí construyan, es muy seguro que ahí realmente existan algunos ingenieros civiles, ¿no? Ingenieros industriales y más, ¿no? Pero si es, por ejemplo, el mejoramiento de un servicio, del servicio de arqueología, ¿no? Entonces, en ese caso no es necesario un ingeniero civil, porque no va a haber construcción ahí. Hay más que nada, pues, arqueólogos, historiadores, sociólogos y más, ¿bien? Entonces, dependiendo del proyecto turístico, tenemos que buscar, ¿no? O tener, por supuesto, los especialistas, los profesionales, ¿no? Ya no se preocupen, más adelante vamos a ver, pues, el nivel que se le debe pedir, ¿no? Si es un licenciado turístico, un licenciado en turismo, cuántos años de experiencia tiene que haber hecho proyectos de inversión, si es un economista, sobre qué temas tiene que conocer, un perfil, ¿no? De su experiencia, sus conocimientos y más, ¿bien? La entidad responsable de la formulación debe realizar los arreglos institucionales con otras entidades para la implementación de todos los componentes del proyecto. ¿Bien? Muy bien, este es el caso de la unidad formuladora, quien se va a encargar de elaborar el proyecto de inversión. Ahora tenemos que ver la unidad ejecutora. Vamos a ser nosotros, va a ser un contratista, vamos a definir él, ¿bien? Bueno, la unidad ejecutora es la encargada de ejecutar el proyecto y está registrada, pues, por la Dirección de Presupuesto Público, de todas maneras, ¿bien? Se debe describir cuáles son sus competencias y en el caso que existan dos unidades ejecutoras, o sea, unidades coejecutoras, se debe indicar el órgano técnico responsable para cada unidad ejecutora para la conducción, coordinación y ejecución de las metas físicas, ¿bien? Para la operación, una cosa lo que es ejecución de los proyectos de inversión, pero para la operación y mantenimiento ya no se va a llamar unidad ejecutora, siempre se va a llamar unidad administrativa. ¿Bien? Entonces, estos son los nombres realmente de los proyectos y sobre todo de las áreas que se van a encargar de ellos. ¿Bien? Entonces, ¿quién va a ser la unidad administrativa? Vamos a ser nosotros, va a ser un contratista, va a ser de repente el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, va a ser el gobierno regional, porque de repente mi proyecto turístico pasa por varias provincias o pasa por varios distritos. Entonces tenemos que definir claramente quién es la unidad administrativa. ¿Bien? Es vital tener una percepción real de los intereses de los involucrados respecto del desarrollo del proyecto. ¿Bien? Muy bien, ya tenemos claramente, y sobre todo de manera definida, quién es el que formula el proyecto de inversión turística y quién es el que ejecuta y administra el proyecto de inversión turística. ¿Bien? En esta parte de los aspectos generales de los proyectos de inversión, un tema clave es la matriz de involucrados. Esta matriz de involucrados va a definir realmente quién es el encargado de realizar estos trabajos, ¿bien? Muy bien, la matriz de involucrados tiene una relación, pues, con los grupos sociales, tiene una relación con los visitantes, con las entidades y más. Entonces, aquí es clave realmente conocer que todos los involucrados de un proyecto de inversión turística tienen relación con, por ejemplo, los grupos sociales, los visitantes también, por supuesto, las entidades públicas privadas, ¿bien? Quienes se van a ver afectados, pues, ya sea positiva o negativamente. Entonces tenemos que detectar quiénes son esos agentes que van a verse afectados positiva o negativamente por el proyecto de inversión turística, ¿bien? Muy bien, aquí, queridos alumnos, vamos a tener que realmente definir el proceso para realmente recoger la opinión de esos beneficiarios, ¿bien? El proceso para realmente coger a los beneficiarios. Muy bien, entonces aquí sí o sí vamos a tener que elaborar un taller de involucrados, ¿bien? Este anexo que vamos a presentar es un anexo importante porque vamos a hacer muchos talleres. Vamos a hacer varios talleres en concreto específicamente, ¿bien? Donde tenemos que definir, por supuesto, los potenciales
beneficiarios y organizaciones del área de influencia. Por ejemplo, si estamos haciendo un proyecto turístico, pueden ser los visitantes de todas maneras. Tenemos que recoger la opinión de los visitantes locales, nacionales, visitantes extranjeros, organizaciones vecinales también, ¿no? Esta junta de vecinales que van a verse afectados por este proyecto turístico, comunidades campesinas seguramente, comité de turismo y diversos comités. Así que a ellos tenemos que identificarlos y reunirnos con ellos de todas maneras, ¿bien? Bueno, estos son los beneficiarios, ¿ya? Ahora, las autoridades. Estamos hablando de las entidades, las instituciones. De cajón, la DIRCETUR, ¿no? Dirección Regional de Comercio y Turismo. El gobierno regional, que bueno, ya pertenece a la DIRCETUR, al gobierno regional. La municipalidad provincial, distrital, pero sobre todo, más que nada, las áreas de turismo, ¿no? Las áreas de turismo. No es necesario que vaya el alcalde, pero sí las áreas de turismo, por lo menos, tienen que estar, ¿bien? La Dirección Regional de Cultura, si es un proyecto turístico cultural. Dirección de Transporte y Comunicaciones, en el caso, por ejemplo, de una carretera, de un corredor, ¿no? El CERNAM, en el caso de áreas naturales protegidas. MINCETUR, ¿no? INICAPI, ¿no? En el caso de puertos. Y la Oficina de Información Turística, entre otros, ¿no? Entonces, esas entidades institucionales también tenemos que convocarlos para las reuniones. Luego ya tenemos ahora a la planta turística privada. Las cámaras de turismo, asociación de hoteles, restaurantes y afines, guías de turismo, las agencias de viaje, transporte turístico, operadores turísticos, más. Bien. Y bueno, si queremos también buscar un involucramiento de cooperaciones internacionales, como por ejemplo la AECID, ¿no? La USAID de Estados Unidos, en Japón hay una que se llama el GISTA. Claro, son cooperaciones internacionales de cada país que pueden darnos financiamiento o también brindarnos profesionales, ¿no? Entonces también podemos hacerlos participar en nuestro proyecto de inversión turística, ¿bien? Muy bien, entonces vamos a tener que definir por supuestamente ello. Entonces, en la matriz de involucrados, lo que tenemos que hacer es lo siguiente, ¿bien? Toda matriz debe identificar el diagnóstico de los grupos e instituciones que se vinculen al proyecto para escuchar los problemas que tienen, para escuchar sus intereses, qué estrategias proponen para solucionar ese problema y los diversos compromisos, ¿bien? Tengan en cuenta eso. Entonces, ya tenemos identificados los grupos de involucrados y tenemos que reconocer los problemas. Muy bien. Si yo planteo, por ejemplo, la construcción de un corredor turístico entre Puno a Cusco, ¿bien? Entonces, tengo que escuchar qué dicen las municipalidades, ¿no? Mucho presupuesto, no hay beneficios, ok, muy bien. Mira, ¿sabes qué? Este corredor turístico va a beneficiar a mucha gente, ¿no? Listo. Luego tenemos que escuchar los intereses, ¿no? ¿Qué tanto tiene que expresar los intereses, que son los deseos, ¿no? Luego las estrategias, que significa que cada uno de ellos tiene que plantear una serie de soluciones, ¿bien? Para este proyecto turístico y los compromisos que es muy importante, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer, muy bien, la cooperación estadounidense de desarrollo, la USAID, se compromete a financiar el proyecto turístico en $5 millones americanos. Ok, listo, muy bien, vamos a recibir por ese lado esa cantidad, ¿listo? Muy bien. El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo se compromete a brindar la capacitación y asesoría técnica en proyectos de inversión turística. Muy bien. Entonces, son diversos compromisos que vamos a tener que firmar y, por supuesto, hacer cada agente turístico. Vamos a ver con un ejemplo. ¿Qué mejor, por supuesto, que ver esto con un ejemplo? Bien, muy bien. Siyustani. Ustedes seguramente han escuchado de Siyustani, los que conocen Puno, de repente. Puno, que es una ciudad bastante hermosa, bien, incluye la raza quechua, la raza aymara, bien, tiene un atractivo turístico muy conocido que es Siyustani, el complejo arqueológico, bien. Este está registrado sí en el Inventario Nacional de Recursos Turísticos y cuenta con un informe técnico de la dirección de Puno, bien, donde se realiza recomendar diversas mejoras en las instalaciones, bien. Entonces, ahí nos están pidiendo que hagamos mejoras en las instalaciones. Muy bien, se ha identificado el área de intervención que incluye el sitio arqueológico y los accesos públicos hacia él. Entonces, lo que hay que mejorar es propiamente el sitio, bien, y también los accesos.
Bueno, la Dirección de Turismo de Puno ha emitido una opinión técnica donde se recomienda mejorar los servicios turísticos del complejo arqueológico Siyustani. Bien, entonces vamos a hablar justamente de eso. Para eso hay que tener en cuenta que la zona de intervención no está calificada en alto riesgo y se ha identificado a los actores públicos y a los que les interesa. Bien, muy bien, ahora ya tenemos, en primer lugar, vamos a definir el nombre de mi proyecto de inversión, para el caso de este complejo arqueológico Siyustani. Bien, bueno, para este caso se va a instalar, también ampliar y mejorar, ¿qué cosa? El servicio de interpretación, cultura, disfrute del paisaje, accesibilidad y orientación de este complejo arqueológico Siyustani, el cual se encuentra en el distrito de Autoncoya, en Puno. Bien, entonces ya tenemos aquí de manera resumida el nombre del proyecto de inversión turística. Bien, instalación del servicio de disfrute del paisaje, mejoramiento y ampliación de los demás servicios públicos, turísticos públicos del complejo arqueológico Siyustani, que se encuentra ubicado en Autoncoya, en Puno. ¿Bien? Muy bien. Ya tenemos, ojo, el primero, que es el nombre del proyecto. Recordarán que hay que, en primer lugar, definir el nombre del proyecto. ¿Bien? Lo que toca ahora es definir la unidad formuladora, la unidad ejecutora. ¿Bien? Y también, ojo, tenemos que definir, claro que sí, la matriz de involucrar. Muy bien. Entonces, veamos ahora quién va a ser la unidad formuladora de este proyecto de inversión. Bueno, esto se encuentra dentro del gobierno local y va a ser la Municipalidad Provincial de Puno, específicamente la sugerencia de cooperación técnica internacional y preinversión. Para ello, en este caso, en este tiempo, estaba el señor Juan Pérez, el encargado de formular ese proyecto de inversión. Bien, muy bien. Aquí hablamos pues del mejoramiento de los servicios del complejo arqueológico de Siyustani. Veamos ahora las unidades coejecutoras. Tenemos acá realmente dos unidades, ¿bien? Uno, la unidad ejecutora presupuestal, que en este caso el Micetur va a través del plan COPESCO, nos va a entregar el presupuesto, específicamente la gente María Sánchez, ¿bien? Y el órgano técnico del proyecto de inversión, ¿bien? Va a ser también el plan COPESCO, específicamente la unidad de estudios y obras, el señor Pedro Vargas, ¿bien? Muy bien, ese es para el caso de las instalaciones turísticas. Para el caso del otro servicio, que es conservación e investigación arqueológica, la unidad presupuestal va a ser por el Ministerio de Cultura, específicamente la Dirección de Arqueología, la señorita Vanessa Rodríguez. El órgano técnico responsable que nos van a ayudar con los estudios va a ser la misma persona. ¿Bien? Para lo relacionado a lo que es capacitación y promoción, el señor Carlos Paredes, de la Municipalidad de Puno, se va a encargar de ver el presupuesto para lo que es la capacitación y promoción para mejorar estos servicios turísticos en Siyustani, ¿bien? Y el responsable va a ser la Gerencia de Turismo y Desarrollo Económico, quien se ha cargo del señor Mario Fuentes, ¿bien? Muy bien, esto es lo que significa la ejecución del proyecto de inversión de mejoramiento de los servicios de Siyustani, ¿bien? Ahora, para operar la parte administrativa. La parte administrativa acá solamente tenemos a uno, ¿bien? Va a ser la Dirección Regional de Cultura de Puno, ¿bien? El señor Andrés Silva se va a encargar de que este proyecto se opere y se mantenga en el tiempo, ¿bien? Entonces, queridos alumnos, esto es lo que tenemos que hacer realmente para nuestro proyecto de inversión, ¿bien? Tenemos que definir claramente quién es el nombre, quién es el formulador, quién es el ejecutor, quién es el administrador del proyecto de inversión turística en este caso, y lo que tenemos que hacer es la matriz de involucrar. Bien. Bueno, miren, acá se han realizado ya los talleres con las autoridades, con los beneficiarios, con las empresas y más. Y acá tenemos la matriz de involucrados ya final, ¿no? Esta matriz de involucrados puede demorar varias talleres, varias semanas, ¿no? Porque se trata de definir los diversos compromisos también. Muy bien. Sobre el involucramiento de los agentes en este proyecto de Siyustani. Bien, tenemos de todas maneras, por supuesto, a la Dirección de Cultura de Puno. Bien, ¿qué problemas ha detectado esta dirección sobre Siyustani? Bueno, las chulpas tienen efectos climáticos, los senderos son cortos inadecuados, así como la señalización, y el museo no tiene con el equipamiento deficiente, ¿no? ¿Qué es lo que espera mejorar? ¿Cuáles son sus deseos, sus intereses? Que se ejecute un proyecto de conservación, ¿no? En chulpas, que se mejoren los senderos y que se mejore el museo del sitio, ¿no? Entonces, sobre cada problema realmente puede haber un interés, ¿no?
¿Qué estrategias? ¿En qué puede intervenir la Dirección de Cultura de Puno? En hacer las acciones para conservar y proteger las chulpas, en mejorar los senderos internos y la señalética, remodelar el museo y la renovación de la museografía, más bien. Se compromete la dirección a brindar información y asesoría técnica para elaborar el proyecto arqueológico y también autoriza para realizar la remodelación del museo de sitio. Bien, estos son los compromisos, estrategias y intereses y problemas de Puno. Veamos ahora la Dirección de Comercio Exterior y Turismo de Puno. Ha detectado malos servicios turísticos en este complejo. También ha detectado que las instalaciones turísticas son deficientes. Lo que busca es mejorar la satisfacción del visitante, la calidad de los servicios turísticos y generar cultura turística en la población y en el visitante. Bien, para ello va a promover buenas prácticas en los servicios turísticos para los operadores y prestadores de servicio, promueve acciones también para la conciencia turística y lo que se compromete es en asegurar la participación de los funcionarios, operadores y la población en las capacitaciones para la mejora de la calidad de servicios y cultura turística. Bien, ese es en caso de las direcciones regionales. La municipalidad donde va a estar este proyecto ha detectado diversas desaprovechamientos de oportunidades en el desarrollo turístico. También reducidos ingresos a la población local. Bien, lo que busca es que exista una economía más dinámica a raíz del turismo. Propone mejorar los servicios turísticos y promover el incremento del flujo de turistas y van a asistir a los talleres, cómo brindar los permisos necesarios para el desarrollo del proyecto, ¿no? Esos permisos, ¿no? Para de repente hacer cambios de infraestructura, vías, ¿no? Pasajes y más. Tenemos más involucrados. Uno, bien, muy similar, ¿no? Deficientes servicios turísticos, las intereses turísticas, capacidades, ¿no? Veamos ahora el plan, el MINCETUR, el plan COPESCO, ¿no? Ha detectado una desarticulación de los recursos turísticos en el lago Titicaca. Lo que busca es fortalecer las capacidades de las instituciones en la actividad turística, va a diversificar la oferta turística y lo que el plan COPESCO específicamente va a ayudar es brindar la asistencia técnica, ¿bien? La asistencia técnica para la promoción de este proyecto, así como buscar un cofinanciamiento. Las agencias de viaje, bueno, ¿qué problemas ha detectado? Que justamente a raíz de que este complejo arqueológico no tiene bien desarrollado sus servicios turísticos, entonces no hay un flujo de turistas, ¿no? Entonces no se ve beneficiar a esta agencia de viaje. Lo que busca es aumentar sus ventas, ¿no? En el servicio hacia el turismo, ¿bien? Se propone mejorar los servicios turísticos y, por supuesto, que también va a asistir a los talleres de sensibilización turística y más, ¿no? Así que también se puede encargar de promover, publicar, promocionar el servicio de Ciudad, ¿no? Hasta ahí nomás llega, pues, una agencia de viajes, no puede hacer más, ¿no? La comunidad de Autónomo Mayo, muy interesante, y los visitantes, vamos a ver qué dicen los visitantes, ¿no? ¿Qué problemas ha detectado? Que no hay mucha oferta de servicios turísticos en Siustani, ¿bien? Ha detectado una calidad de servicios baja ahí. Lo que buscan es mejorar la experiencia de viaje, que mejoren las instalaciones de los servicios turísticos y ahí van a proteger y cuidar las instalaciones turísticas, así como también promocionar el recurso turístico con lo que es el boca a boca, ¿no? O el boca a oído, ¿no? Entonces, aquí ya tenemos, ojo, nuestra matriz de involucrados para este proyecto turístico, ¿bien? Este proyecto turístico que seguramente requiere un buen análisis, ¿no? Yo le digo que una matriz de involucrados toma realmente un tiempo, ¿bien? Toma un tiempo que ayuda realmente a detectar, pues, esta materia, ¿bien? Muy bien, la matriz de involucrados de un proyecto de inversión pública, queridos alumnos, es muy interesante de definir, desarrollar, ¿bien? Vamos a hacer acá un paréntesis para, justamente con la escuela de proyectistas, mostrarles de qué trata un poco más la matriz de involucrados para que realmente ustedes vean y sepan cómo elaborar una muy buena matriz. Para empezar a explicar matriz de involucrados, tenemos que saber quiénes son los otros agentes involucrados o actores o los llamados stakeholders. Son todos aquellos agentes diferentes a la población afectada y que tienen relación a lo largo del ciclo de inversión. Por ejemplo, puede ser el gobierno regional, el gobierno local, algún comité de gestión, ya sea de una cuenca hídrico, de algún recurso que se esté
trabajando, un club de madres, por ejemplo, o alguna gente de la sociedad civil, alguna empresa privada que tenga acción en esa área de estudio o una ONG. Para ello tenemos que clasificar a los agentes involucrados. Tenemos dos características, dos tipos: los cooperantes y los oponentes. Los cooperantes son aquellos que van a ser los promotores del proyecto. También podrían generar algún tipo de financiamiento o cofinanciamiento o tener un rol activo en la ejecución del proyecto. Por ejemplo, en un proyecto de turismo, obviamente los beneficiarios son los visitantes, pero podemos tener a un agente involucrado interesante e importante como los operadores turísticos. Tenemos a los hospedajes, restaurantes, a los guías turísticos. Ellos se encargarán de promover todas estas nuevas instalaciones y al recurso turístico entre los visitantes, que permita mejorar esta dotación de servicios turísticos públicos a los turistas. Y por ende, estos serán considerados cooperantes. El otro tipo de agente involucrado son los oponentes, aquellos que perciben al proyecto como una amenaza a ellos mismos o a sus medios de vida. O también pueden generar grandes conflictos sociales en torno al proyecto, que pueden hasta trascender. Por ejemplo, si tenemos un proyecto de inversión pública en turismo, tenemos por ejemplo un recurso como un resto arqueológico, pero requerimos obviamente desde un punto de vista particular establecer un sendero que nos lleve hasta ese recurso. Ese sendero no está en terreno público, muchas veces aparece en terreno privado. Terreno privado que puede ser de un propietario o muchos propietarios, que debemos generar los arreglos institucionales para desarrollar ese proyecto. Posiblemente encontremos cooperación en muchos de ellos, pero habrá otros que no necesariamente verán al proyecto como una solución a sus problemas comunales y personales. Para eso tendremos que entrar en una negociación. Por eso es que una competencia muy importante de un buen proyectista es la negociación, para que este aspecto social permita que todos los actores involucrados perciban que hay una relación de ganar-ganar en la ejecución del proyecto. La información que se consigna en la matriz involucrados se podrá desarrollar a través de talleres, focus group, o bueno, en la situación en la que nos encontramos ahora, tenemos que tener mucho cuidado con las medidas de bioseguridad de realizar este tipo de eventos. Por ende, también podemos trasladarlo a entrevistas o profundidad hechas de manera virtual o telefónica. Pero de todas maneras, siempre tenemos que tener un registro de todos los comentarios realizados por los actores involucrados correspondientes a los ejes de esta matriz. Ahora vamos a presentar la matriz. En la matriz, como se puede observar, presentamos 5 columnas. La columna de grupos involucrados. Aquí listaremos a los grupos involucrados. De preferencia puede ser ordenado. Los nacionales, los regionales, los locales, los públicos, los privados, para que obviamente se presente un orden. Luego identificaremos la situación negativa percibida. Ojo, la situación negativa percibida en torno al proyecto. Cada entidad puede sentir una serie de problemáticas, por ejemplo, que no tienen mucho presupuesto, que no tienen mucho personal, pero esos son temas que no necesariamente están relacionados al proyecto. Entonces habrá que hacer un filtro, habrá que adecuar y siempre orientar la entrevista que realicemos a la percepción negativa, pero relacionada al proyecto. La otra columna de importancia que ustedes tendrán que completar es la de intereses. En esta se tendrán que redactar qué interés tiene, otra vez relacionado con el proyecto. Es decir, qué quisieran del proyecto. De repente algún equipamiento, alguna instalación, probablemente también relacionado con las capacidades, tanto sean conocimientos o capacidades de gestión. Otro punto importante son las estrategias. Es
muy importante identificar a través de qué estrategia vamos a lograr ese interés. Es una acción directa, necesitamos hacer convenios interinstitucionales para poder actuar, necesitamos trabajar con otros actores para poder influenciar en algún agente que tendría alguna característica de oponente. ¿Cuál es la estrategia que vamos a desarrollar? Luego, los compromisos. También los compromisos tendrán que estar reflejados de manera o financiera o no financiera. Eso explicarlo para que no haya cierta resistencia en los agentes a pensar que solamente los compromisos son financieros. No, tenemos compromisos de también formar parte de las capacitaciones, participación activa. Eso es un compromiso muy importante en ciertos actores claves, que no involucra un desembolso de dinero o algún compromiso de tipo organizacional. Esta matriz es parte de las evidencias que tiene nuestro proyecto para justificar el problema y las causas. En ese sentido es en el que el formulador tiene que mirar siempre cómo se está construyendo, siempre también considerando y teniendo en cuenta la consistencia, que sea definitivo, analítico, pero también poner a los actores involucrados en una perspectiva de qué pasaría si el proyecto no se llevara a cabo, cómo sería la percepción de la realidad en el horizonte de evaluación. Ahora nos vamos al cuaderno del proyectista. Muy bien, ahora sí, estamos en el cuaderno del proyectista. Vamos a hacer una pregunta y queremos verlo y leerlo en comentarios. ¿Cuáles son entidades cooperantes u oponentes que has identificado en los proyectos que has formulado? Poner un ejemplo, identificar el nombre del proyecto y al menos un par, dos, cooperantes u oponentes. Nos interesa mucho construir una comunidad que interactuemos entre nosotros y sepamos cuáles han sido tus experiencias. Y si nos puedes contar alguna experiencia particular con relación a el manejo de actores involucrados, será muy importante y rico para la comunidad de proyectistas. Si te gustan este tipo de contenidos, danos un like y suscríbete al canal. Muy bien, queridos alumnos. Ha quedado en claro lo que es la matriz de involucrados que se utiliza mucho en los proyectos de inversión pública. Bien, lo que ya viene a partir de ahora, ya por supuesto, es el tema de la identificación de nuestros proyectos de inversión turística para esta temática. Bien, muy bien. El tema de identificación, queridos alumnos, es uno de los que recordarán, hemos visto, por supuesto. Este propósito, por supuesto, quiere claramente definir ya el problema central, bien, que se intenta solucionar con el proyecto y determinar el objetivo central, el específico del mismo, así como también plantear las alternativas para alcanzar nuestro proyecto de inversión. Bien, entonces, como ya hemos visto en la parte anterior que son aspectos generales, hemos visto el nombre del proyecto, la unidad formuladora, la unidad ejecutora, la unidad administrativa y también la matriz de involucrados. Vamos a entrarnos un poco más a estudiar el problema, así como también las alternativas que podemos plantear para nuestro proyecto de inversión. Bien, todo esto recuerden que se realiza de manera lógica, todo esto se realiza de manera secuencial, bien, y tenemos que demostrar por qué es ese problema y por qué son esas alternativas. Muy bien, vamos a identificar nuestro proyecto de inversión. Tenemos en primer lugar la identificación, ¿no? El marco de referencia. El marco de referencia, por supuesto que tenemos que describir acá los antecedentes del proyecto, de dónde viene esta necesidad, bien, cuál es la justificación para poder realmente hacer este proyecto de inversión. Y claro que sí, mucho material gráfico vamos a utilizar, bien, desde los mapas, planos, y figuras, imágenes, con drones, así como también fuente fotográfica, imágenes y más. Van a ayudar mucho para identificar por qué está habiendo este problema en ese proyecto de inversión. Si un proyecto de inversión es consistente y se marca dentro de los lineamientos de la política sectorial, los planes de desarrollo concertado, por ejemplo, o programas multianuales de inversión pública y más, se realiza más bien una síntesis de esos lineamientos, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Estamos hablando que nuestros proyectos de inversión probablemente ya estén alineados al plan del sector,
Bien, estamos hablando, o al plan de desarrollo concertado. Ustedes saben muy bien que en una entidad pública, por ejemplo, una municipalidad, tenemos un documento muy importante que es el plan de desarrollo concertado. Bien, ese es el plan que se puede decir que es el plan de cómo el territorio quiere verse de aquí a unos años. Y si dentro de sus objetivos hablan sobre la materia de instalar un corredor turístico, entonces tenemos que alinearnos a esto, ¿no? También puede ser que el Ministerio del Turismo, por ejemplo, en este caso, ya haya realizado un avance del estudio de lo que yo quiero hacer, entonces tengo que tomarlo como referencia, ¿bien? Pero recuerden que nosotros somos los ejecutores, nosotros somos los formuladores, ellos no, ¿no? Entonces, ahí estamos hablando de alinear nuestro proyecto al sector. Y si el proyecto de inversión está dentro de las competencias del Estado, ojo, y de la institución que propone llevar a cabo el proyecto, considerando su contexto internacional, nacional y local, se realiza más bien un análisis de competencias, ¿no? Estamos hablando de que este proyecto de inversión no lo voy a realizar yo, lo va a realizar otra entidad, ¿bien? Entonces tenemos que ver qué se va a encargar ellos, qué nos vamos a encargar nosotros y más. Entonces, este es el marco de referencia. Nosotros tenemos que conocer muy bien, queridos alumnos, el marco legal, el marco normativo, la base legal en la cual nuestro proyecto de inversión va a trabajar. Bien, tenemos acá de diversas leyes, decretos, reglamentos, resoluciones, normas, ordenanzas y más que vamos a tener que buscar y por supuesto enmarcarnos. Bien, entonces, para que nuestro proyecto sea viable, tenemos que cumplir con el marco legal, de todas maneras. Bien, miren, acá le ponemos una lista de el marco legal que tenemos que cumplir en el sector turismo si queremos implementar un proyecto de inversión turística. Por ejemplo, la Ley General de Turismo, de cajón. El reglamento de esta ley. El Plan Estratégico, el Plan Estratégico Nacional de Turismo, por supuesto. Este ya está actualizado, por si acaso, ¿ah? Este plan estratégico es prácticamente un plan estratégico de desarrollo nacional del sector turismo, o sea, de todo el Perú. Seguramente ahí tenemos un último, ¿no? El último, por si acaso, es el 2025, ¿bien? Plan Nacional de Calidad Turística, el CALTUR, por ejemplo, la Ley de Protección y Defensa Turístico, el Plan Estratégico Regional del Turismo, que es lo mismo que el Plan Nacional, pero de ámbito regional, ¿no? Lo mismo con el local. Luego, la Ley Orgánica de Municipalidades, nosotros que seguramente vamos a trabajar en municipalidades, gobiernos regionales, la Ley de Patrimonio Cultural, la de Áreas Naturales Protegidas, Reglamento de Edificaciones de todas maneras, porque en construcción siempre se ve el tema de edificaciones. Señalización turística, el manual y diversos reglamentos, ¿no? Por ejemplo, que un proyecto turístico puede tener. Señalización vial, áreas naturales protegidas, anotaje y más, ¿no? Esta es una lista de leyes y de reglamentos que nosotros podemos utilizar, pero tenemos que nosotros ser más exhaustos, tenemos que buscar más y realmente específicamente cuál es el que queremos desarrollar, ¿no? Entonces, tenemos que colocar ese marco legal de cajón. ¿Bien? Muy bien, conociendo ese marco legal, bien, yo les recomiendo, por ejemplo, que ustedes vayan a su sector. Vamos a buscar, por ejemplo, el Ministerio de Energía y Minas. Bien. El Ministerio de Energía y Minas, este sector en especial, si que nosotros queremos hacer un proyecto en cuanto a electrificación rural, por ejemplo, dentro del gov.p/minen, acá tenemos una serie de normas y documentos. Bien, normas y documentos. Y nos dirigimos a donde dice todas las normas y documentos legales. Aquí tenemos todo el marco legal del sector energía y minas. Bien, muy bien, esperemos que cargue. Estos son los actualizados, estos son los... Acá está. Bien, y miren, el marco legal en este sector es extenso. Tenemos decretos legislativos, supremos, directivas, leyes, resoluciones de todo tipo, bien, y más, ¿no? Entonces, tenemos que buscar, por ejemplo, busquemos, por ejemplo, una ley, ¿no? Muy bien, y seguramente acá están las leyes principales, ¿no? Acá, por ejemplo, una ley de promoción de las inversiones para el crecimiento económico y el desarrollo sostenible. Entonces, tenemos que alinearnos a esta ley. La Ley General del Ambiente. Ley del Marco Sistema Nacional de Gestión Ambiental. Cuando nosotros realmente estudiemos y leamos la ley, nuestro proyecto de inversión tiene que estar alineado de todas maneras. Ingresamos a la Ley General del Ambiente, por ejemplo. Ingresamos aquí. Bien. Y bueno, revisemos, por supuesto, todos los artículos, ¿no? Y vemos y tengamos que cumplir sobre esta.
Bien, entonces, este es el mejor consejo que les podemos dar, que entren a cada sector y busquen esta tema de normas. Bien. Muy bien, vamos a ver ahora la materia del diagnóstico de la situación actual. Bien, nuestra situación actual, queridos alumnos, es describir, detallar, definir en toda su extensión posible, queridos alumnos, cómo va a ser el proyecto de inversión. Bien, y sobre todo qué área va a ser y más. Bueno, entonces, aquí tenemos que describir, por supuesto, la situación actual de nuestro proyecto y nos va a ayudar un poco también para luego definir el problema, ¿bien? Pero tenemos que sustentar, tenemos que argumentar, tenemos que fundamentar por qué vamos a intervenir esta área, ¿bien? Bueno, ¿qué información necesitamos? Tenemos que separar realmente dos, hasta tres tipos de información, ¿no? La fuente primaria, la fuente secundaria y la fuente terciaria, ¿no? Bueno, fuente primaria es la que viene propiamente del mismo trabajo de campo y contacto directo en la situación real, o sea, con ese beneficiario, con ese poblador, con esa persona que va a ser afectado por este proyecto de inversión. ¿Quién mejor que ellos que nos diga, ¿no? Por ejemplo, yo hago un proyecto turístico y me reúno con las comunidades campesinas, con las comunidades nativas y me dicen sus problemas. Bien, muy bien, hacemos una votación, por ejemplo, ¿qué problemas hay? Entonces, ese reporte, ese informe que salga de esa reunión, esa es fuente primaria. ¿Qué mejor que ellos? ¿No? Ahora, viene la fuente secundaria. Acá una extensidad de información que podemos revisar, ¿bien? Hablamos de diversas publicaciones, proyectos anteriores, documentos de trabajo y más. Y también vamos a regresar al ministerio, por ejemplo, en este caso el Ministerio de Turismo, al MINCETUR. Y dentro de lo que es el Ministerio de Turismo como tal, tenemos una sección que dice informes y publicaciones, ¿bien? Informes y publicaciones. Este punto va a ayudar muchísimo para detectar qué reporte, qué documentación nos va a servir a nosotros para nuestro proyecto de inversión. Miren que tenemos actas, archivos, artículos, boletines, casos de estudio, documentos, formularios, guías, manuales, más. Bien, tenemos acá una serie de trabajos. Muy bien, por ejemplo, si buscamos una guía, muy bien. Entonces, seguramente hay guías de turismo. Vamos a ver, por ejemplo, guía para viajeros, guía para prestadores de servicios turísticos, ¿no? Protocolos para el servicio COVID, ¿no? Muy bien, y acá tenemos más. Entonces, revisemos siempre dentro del MINCETUR, ojo, lo que es informes y publicaciones, ¿bien? Informes y publicaciones. Esto va a ayudar muchísimo para sus documentos. Tenemos también estadísticas también. Recuerden que, por ejemplo, en lo que es turismo, tenemos un observatorio turístico, por ejemplo, que ayuda a detectar más. Ahorita vamos a mostrarles el observatorio, ¿bien? Bueno, acá tenemos, ojo, por ejemplo, reportes, ¿no? Reporte mensual del turismo. Seguramente acá tenemos cuánto es la cantidad de visitantes nacionales, extranjeros, que recibimos mes a mes, por zona seguramente que debe estar, ¿no? Por distrito, provincia o región. Muy bien, acá, por ejemplo, junio 2023, ¿no? Acá es un informe de 6 páginas, pero muy sustancioso, que te dice, ¿no? Que entre enero y junio del 2023 llegaron al país 1 millón de turistas, ¿no? Muy bien, lo que representa un 47.2% respecto al año anterior, ¿no? Muy bien, acá está la llegada mensual de turistas, en el caso de todo el Perú, de seguro, ahí está, justamente, ¿no? ¿De dónde provienen los turistas, ¿no? De Chile, Estados Unidos, Ecuador, principalmente, ¿no? Muy bien. Luego, ¿a qué otras zonas se dirigen, por supuesto, los turistas? Y de seguro que está la zona, lo que visitan principalmente, ¿no? Por ejemplo, vemos que visitan el santuario de Machu Picchu, Paracas, y las Ballestas, Moray, ¿no? Huascarán y más. Entonces, queridos alumnos, hay que saber y buscar la información, ¿bien? Información, por ejemplo, en el caso de turismo, tenemos el observatorio turístico, ¿bien? Este observatorio turístico de información realmente ayuda muchísimo a detectar varios tipos de información. Por ejemplo, tenemos el compendio de cifras de turismo, ¿bien? Vamos a buscar otro reporte que nos va a servir muchísimo. Tenemos por acá, y este de acá. Perú, compendio de cifras del turismo, ¿bien? Y tenemos también, ojo, reportes regionales, interesantísimo también, ¿no? Por ejemplo, ya que estamos hablando de Puno, vamos a ver qué informes tenemos.
Reporte de Puno al 2022. Anual. Ahí está. Bien. Vamos a ver. Muy bien. Entonces, ahí acá tenemos la información. Ok, bueno, este es comercio, ¿no? Este es comercio. Recuerden que este sector es comercio y turismo. Bien. Muy bien, este es comercio, Entonces, hay que buscar el informe adecuado, ¿no? Comercio. Entonces, comercio. Muy bien. Muy bien, entonces tenemos que buscar los reportes de turismo, ¿no? Entonces buscamos los reportes de turismo al 2023. Bien. Acá tenemos por departamentos, ¿no? Ancash, ¿no? Apurímac. Vamos a buscar uno. Muy bien, acá está el de Puno. Bien. Muy bien, y acá con más exactitud vemos de dónde vienen y más, ¿no? Muy bien, acá, ¿qué es lo que visitan principalmente? Vemos Siustani, de todas maneras, la isla de los Suros, ¿no? Muy bien. ¿Cuál es el movimiento en el aeropuerto Manco Cápac? Ojo, ahí viene avanzando. Bien. Muy bien. ¿Qué aerolíneas provienen? Los lugares turísticos más visitados. Bien. Ojo, la Reserva Nacional de Titicaca. ¿Cuánto han visitado mes a mes? Bien. Realmente acá tenemos información valiosísima para nuestro proyecto de inversión. Bien. Ahora, de no tenerlo, sería bueno ya pedirlo directamente pues, al ministerio pues, a través de un correo, ¿no? Muy bien, esa es la información que vamos a tener en cuenta, ¿bien? Bueno, para desarrollar realmente esta materia de diagnóstico, vamos a tener que establecer claramente el área de estudio, ¿bien? El área de estudio, estamos hablando, una cosa que es el área de estudio, cosa que son los involucrados y otra cosa que son los servicios, ¿bien? Y nada mejor que hacerlo esto de manera gráfica. Miren, queridos alumnos, este gráfico se trata de un proyecto turístico donde estamos buscando que deseamos mejorar ese recurso turístico. Bien, este que se encuentra acá, este que estoy señalando. Bueno, este recurso turístico tiene un ámbito, bien, una zona, un radio. Bien, ya puede incluirse acá los recursos naturales, las personas, ¿no? Y más. Y bueno, tenemos que construir una accesibilidad para llegar a este recurso turístico. Entonces, en primer lugar, lo que hay que definir es el área de estudio, ¿bien? Tenemos que buscar el inventario de turismo, ¿bien? Nacional de Recursos Turísticos, y vamos a dejarles aquí el enlace, bien, en el chat del Zoom, para que, por ejemplo, para este caso, vayamos a buscar si el recurso turístico que queremos mejorar está dentro de este inventario, ¿bien? Muy bien, descargamos este inventario, lo abrimos, y como estamos hablando de Siustani, seguramente que está. Esto sí, seguramente que está Siustani acá, ¿bien? Muy bien, vamos a ver, ahí está, complejo arqueológico Siustani, bien. Este de acá, ¿no? Este que está acá, ¿no? Listo. Complejo arqueológico Siustani. Muy bien, es un tipo de manifestaciones culturales, es un sitio arqueológico, está declarado como cementerio, y acá tenemos su ficha, ¿bien? Muy bien, sus coordenadas y, bueno, su ubicación. Muy bien, entonces acá tenemos su ficha. Abrimos esta ficha, aquí, bien, ingresamos, y acá tenemos la ficha de Siustani, ya más detallada, es como una radiografía de este complejo arqueológico, ¿no? De este complejo arqueológico, ¿bien? Vamos a esperar un poquito a que cargue. Muy bien, vamos a esperar un poquito a que cargue, ¿bien? Bueno, debería entrar, ¿no? Bueno, si no hay, bueno, vamos a esperar. Inventario, sí, bien. Esto es para corroborar que existe, si Ustani está registrado oficialmente, ¿bien? Seguramente que está, es un poco está demorado de cargar, pero seguramente que está, ¿bien? Acá, por ejemplo, ¿no? Muy bien. Muy bien, entonces buscamos, por ejemplo, y aquí se encuentra Siustani, ¿ven? Acá está. Complejo arqueológico Siustani. Entonces sí está registrado como manifestación cultural, cementerio Puno, ¿bien? Ahí está su ficha, ¿bien? Ver ficha, a ver, vamos a ver si se abre por acá la ficha. Acá está la ficha, ¿bien? Esto es lo que yo quería mostrar. Entonces, sí existe Siustani, está registrado con el código 424, ¿no?
bueno, su información en general, ¿no? Información, tipo, todo está acá, ¿bien? Este es el detalle de este recurso turístico o de este atractivo turístico, ¿bien? Entonces, esta información tenemos que colocarla en este diagnóstico. El centro de soporte, ¿bien? Que es nosotros, no somos nosotros la unidad productora, y se va a encargar de mejorar ese servicio. La accesibilidad entre el centro de soporte del recurso turístico y las características físicas ambientales, ¿no? Entonces, es el área de estudio. Luego tenemos el diagnóstico de involucrados. Son los visitantes que pueden provenir de manera local, nacional, extranjero. Los operadores y prestadores de servicios también. Estamos hablando pues de las empresas, ¿no? Las guías turísticos, las agencias, los hoteles, los restaurantes, ¿qué más les puedo decir, no? Los que hacen trekking y más, ¿no? Población local vinculada a la actividad turística, ¿bien? Esos son los involucrados. Y luego ya tenemos a los servicios turísticos, que hay una gran variedad acá también, ¿no? Instalaciones turísticas, visita turística actual, actividades turísticas y promoción y comercialización, ¿no? Entonces, tenemos que esquematizar nuestro proyecto turístico mediante este diagrama, ¿no? Aquí lo que conviene y nos tenemos que enfocar es detallar un poco más el área de estudio, ¿bien? Por ejemplo, el área de estudio sí o sí es la unidad productiva del turismo, o sea, estamos hablando de este recurso turístico, ¿no? Entonces, el recurso turístico se acompaña con el centro de soporte y la accesibilidad. Bien, por ejemplo, en esta Huaca Las Balsas se describe los circuitos internos que se pueden realizar por el visitante y más, ¿no? Entonces, para este caso, en el centro de turismo, el área de estudio es igual al área de influencia, ¿bien? ¿Qué más debemos de describir en nuestra área de estudio? Tenemos que describir este recurso turístico, ¿bien? Tenemos que describir el centro de soporte, la accesibilidad y más, ¿bien? Bueno, vamos a ver sobre el recurso turístico, ¿bien? Bueno, acá, como mencionamos, vamos a tener que escribir casi todo lo que se encuentra ya en el inventario, ¿bien? Tenemos que escribir exactamente el nombre, la clasificación del recurso turístico, la descripción, sus particularidades y más, ¿no? Todo lo que les mostré hasta hace un instante, o sea, esto que ustedes están viendo ahora mismo, ¿no? Esto va para nuestro proyecto de inversión. Luego tenemos que describir si es un circuito, un corredor de los que pertenece a este recurso turístico, ¿no? Entonces, ¿qué circuito pasa por Siyustani? Hay que describirlo, ¿bien? ¿Cuál es el itinerario de visita, el número y tipo de recursos turísticos, la comercialización y más? Si no tenemos la información, podemos realizar entrevistas, talleres, focus group con los operadores y prestadores de servicios turísticos. También lo que tenemos que describir son los recorridos internos dentro de Siyustani, ¿bien? Acá seguramente este complejo nos va a alcanzar esa información. Tenemos que identificar el tipo y la cantidad de instalaciones turísticas dentro de esta ruta y más. Y también tenemos que describir la gestión y la administración. ¿Quién está encargado de reparar, de mejorar, de llevar a cabo este complejo? ¿Bien? ¿Quiénes son las entidades públicas, las entidades privadas y más? ¿Bien? Toda esa información vamos a tener que describirlo. ¿Bien? Entonces, así que un diagnóstico describe pues, los servicios y las medidas de seguridad ciudadana y más. Lo mismo con la seguridad ciudadana y otros servicios que este recurso puede ofrecer. Por ejemplo, servicios de energía eléctrica, telecomunicaciones, agua, ¿no? Y más. Entonces, esa es la descripción de este recurso turístico, ¿bien? De este recurso turístico que lo tenemos que colocar de todas maneras. Luego lo que viene a continuación, por supuesto, es el diagnóstico del centro de soporte, ¿bien? Este centro de soporte puede estar relacionado, pues, con lo más cercano a este atractivo turístico. Pueden ser los hoteles, los restaurantes, la planta turística y también la misma población. Acá un poco tenemos que describir con el Ministerio de Transporte y Comunicaciones y más, por ejemplo, cómo son las vías de comunicación para llegar al centro de soporte. De repente son trochas, de repente no está asfaltado, de repente no está ni siquiera firmado, ¿no? Entonces tenemos que identificar los accesos, ya sea pues vía terrestre, aérea, fluvial y más, para llegar a este atractivo turístico. También la conservación de esos caminos, de los aeropuertos, de los embarcaderos, para ver si realmente hay que mejorar algo, ¿no? Y también la funcionalidad de estas vías, ¿bien? Eso es en cuanto a lo que es la infraestructura y servicios básicos. Recordemos que nuestro atractivo turístico también genera residuos sólidos, ¿no? Entonces aquí tenemos que ver quién se va a encargar del servicio de almacenamiento, barrido y limpieza, ya sea también la recolección y el transporte de la basura, ¿no? Igual con el tema de agua y saneamiento, ¿bien?
Tenemos que ver quién va a ser la unidad del servicio de agua potable y desagüe, ¿no? De alcantarillado para este atractivo turístico, ¿bien? Quién se va a encargar de este servicio de agua y también de la disposición de excretas. Y también en caso de estas últimas también indicar cómo se va a abastecer el agua. Si puede ser traído para el consumo humano o solamente para la disposición de excretas, ¿no? Y otros servicios, ¿bien? Esto se llama el centro de soporte, ¿bien? Este es el centro de soporte, no confundir con el recurso turístico. Luego la planta turística, ¿bien? La planta turística se refiere a todos los servicios privados, empresas, quienes van a participar del mejoramiento de este complejo de Silistán Input, ¿bien? Acá tenemos una gran lista de empresas que podemos ir calificando, ¿no? Separado por rubros, ¿no? Alojamiento, pues tenemos hoteles, hostales, albergues, ecolodge, ¿no? Alimentos y bebidas, tenemos restaurantes, cafeterías, bares, fuentes de soda. Agencia de viaje, minorista, mayorista, tour operadores, ¿no? Guías de turismo, orientadores, transporte turístico, ¿no? Privado, ¿no? Y más. Entonces, acá tenemos que definir quiénes son, hay que mapearlos, hay que hacer un directorio, por supuesto, de ellos, y más, ¿bien? Muy bien, recuerden que todo esto nos va a servir para definir el problema de su proyecto de inversión, ¿bien? Y luego la población. Estamos hablando de la población, quienes van a ser también beneficiarios de este proyecto de inversión, ¿bien? Entonces, tenemos que identificar a esa población que están cerca del área de influencia, cerca de si están impune, en este caso, por ejemplo, cuál es la población total, la tasa de crecimiento promedio en los últimos censos, el nivel socioeconómico, el empleo, el desempleo, la PEA, ¿no? Porque recordemos que muchos de los servicios turísticos va a depender también del nivel de la población, ¿no? Si tenemos una población con bajos conocimientos o baja educación, entonces los servicios van a ser pues, más o menos, ¿no? Así que hay que describir los aspectos relacionados a los servicios, ¿no? De salud y más, ¿bien? Bueno, dentro de lo que es la población, tenemos que recurrir a diversas fuentes para poder llevar a cabo los censos, que sale del INEI, los informes de organismos internacionales, por ejemplo, el Programa Nacional de Naciones Unidas, ¿no? E instituciones públicas con CODES y más, ¿bien? Entonces, aquí tenemos abajo instituciones que nos van a ayudar a describir la población de mi proyecto de inversión, ¿bien? Vamos a ver ahora la accesibilidad entre el centro de soporte y los recursos turísticos. ¿Hay conexión o no hay conexión? ¿Hay conexión terrestre? ¿Hay conexión fluvial? ¿Hay conexión aérea? ¿O no lo hay? Tenemos que definir el estado actual también de la infraestructura. ¿Cómo están las carreteras? ¿Cómo se encuentran las vías? ¿Cómo se encuentran realmente los caminos para llegar a este atractivo turístico, ¿no? Entonces, es un trabajo que demora. El diagnóstico no es nada fácil, ¿bien? Pero para ello, pues, tenemos a los involucrados que nos van a ayudar, pues, a definir mejor esta manera, ¿bien? Luego, las características físicas ambientales del proyecto y más, ¿bien? Muy bien, aquí vamos a hacer un break, queridos alumnos. Vamos a hacer un break. Recordemos que nos encontramos en la fase de diagnóstico de nuestros proyectos de inversión turística, ¿bien? Y luego vamos a ver el diagnóstico de los involucrados, ¿bien? Regresamos 7:25. Muy bien, queridos alumnos, continuando la materia de diagnóstico, recordemos que estamos viendo un proyecto de inversión turístico, estamos en la fase de identificación y dentro de lo que es la identificación estamos viendo lo que es el diagnóstico, ¿bien? En esta materia, queridos alumnos, nosotros tenemos que tener la información necesaria para poder describir quién es la población, quiénes son los involucrados, quiénes son los beneficiarios de nuestro proyecto de inversión turística, ¿bien? Ahora vamos a ver el tema del diagnóstico de los involucrados. Mucho tiene que ver la matriz que ya hemos realizado, esta matriz de involucrados, ¿bien? Y para el caso de un proyecto turístico, vamos a encontrar diversos grupos de involucrados. Por supuesto que está el visitante, que es el más importante, porque de ellos, pues, generamos las divisas, ¿no? Los ingresos para el Perú, ¿no? Hablamos también de la población en la zona, y también nos van a servir, nos van a ayudar muchísimo para identificar el problema y su solución. Cada uno de ellos es afectado de diferentes formas y grados, siendo sus intereses distintos de acuerdo a cómo perciben el problema a resolver. Bien, para un proyecto turístico, vamos a diagnosticar a los visitantes y vamos a describirlos, bien, a segmentarlos, a describir, y en lo posible vamos a ver quiénes exactamente van a nuestro proyecto turístico.
Bien, en este caso, por ejemplo, así está. Bien. Bueno, cada proyecto turístico o cada proyecto turístico realmente tiene una tipología muy diferente, ¿no? Tenemos acá en el Perú, por ejemplo, turismo cultural, tenemos turismo de sol y playas, turismo de naturaleza, turismo de negocios, ¿no? Entonces tenemos que identificar cuál es ese tipo de visitante o ese tipo de turista, ¿bien? Por lo tanto, hay que analizar tanto cualitativa, como lo que he mencionado, y cuantitativamente, porque es cuántos, las características del visitante nacional como extranjero y recoger sus fuentes primarias y secundarias. Bien, bueno, para el caso de los visitantes, si nosotros revisamos en este reporte de Puno, hemos visto el reporte de turismo de Puno, realmente tenemos información valiosísima, ¿no? Miren, en primer lugar tenemos que describir la parte cualitativa de los visitantes, ¿no? Que estamos hablando de cuáles son sus motivaciones, intereses y expectativas por decidir ese proyecto turístico, ¿bien? También tenemos que estudiar los hábitos de viaje, cómo es que ellos viajan. Viajan por propia cuenta, viajan solos, ¿bien? Viajan en familia. El tipo de transporte que utilizan para acceder a la zona. Son mochileros, viajan en transporte privado, transporte público. Los principales países o regiones emisores que acuden a nuestro lugar. Estamos hablando de dónde viene, ¿no? La distribución del gasto del visitante, por ejemplo. También el comportamiento del visitante antes de llegar a la zona. El tema del gasto se llama lo que va a generar este visitante en la zona, ¿no? No recuerdo más el dato, pero si más, no estoy seguro, un visitante extranjero que visita el Perú gasta aproximadamente unos 1.500 soles. Muy bien. El perfil demográfico. Estamos hablando la edad, el sexo, la instrucción, la situación familiar, la composición de la familia, profesión, de dónde vienen y el nivel de satisfacción de los servicios turísticos brindados, si ya han pasado, ¿no? Entonces, esa información de dónde va a salir. Recuerden que nosotros ya tenemos la información lista, ¿bien? Para este punto. Vamos a mostrarles ahora el reporte de investigación y estudios sobre turismo y artesanías, que es el reporte regional de turismo a mayo de 2023. O sea, calientito, ¿no? Sería bueno tener de junio, ¿no? Pero tenemos el de mayo, ¿no? Miren, acá tenemos la información de quienes visitan Puno en general, ¿no? Bueno, vamos a leer un poco para entender la información, ¿no? Por ejemplo, de acuerdo al INEI, las actividades productivas de Puno son estas, ¿no? Minería, construcción, agropecuario, afectado de manera viva. Específicamente, entre los primeros 5 meses de este año, en Siustani recibió 8.000 visitas. Ello significó una disminución del 69% en comparación al mismo periodo del año anterior. ¿Qué ha pasado ahí? Seguramente un tema social o conflictos sociales que han habido, ¿no? Por su parte, la isla de Uros recibió 1.800 visitas, disminuyendo también casi la mitad respecto al año anterior. Bien. En enero de 2023, según Corpac, la llegada de pasajeros al aeropuerto Manco Cápac ascendió a 3.700, mostrando un flujo negativo de 80% registrado a enero de 2022, ¿no? Muy bien, acá justamente, ¿no? Debido a los conflictos sociales como mencionaba. Bien, bueno, esa es la realidad. No podemos cegarnos a la realidad. Muy bien, acá tenemos un cuadro comparativo de año tras año, cuántos es lo que han venido visitando por complejo turístico. Bien, miren, al 2023, de los 8.000 que visitan Siyustani, 6.700 son nacionales y 1.200 son extranjeros. Bien. Para la isla de los Solos es casi igual, 1.070 nacionales y 800 son extranjeros. ¿Bien? En el caso del aeropuerto de Juliaca, 3.700 son nacionales. Muy bien. Y tenemos ahora otra información sobre el arribo de los hospedajes, ¿no? Recordemos que los hospedajes no necesariamente es igual a la cantidad de turistas. ¿Cuántos se quedan en 5 estrellas, en 4 estrellas, en 2 estrellas, en 1 estrella? Acá tenemos realmente la variación, ¿no? Se puede entender esto por el factor económico, ¿no? Que la gente va más a 1 estrella, 2 estrellas que a 5 estrellas, ¿no? Bien,
Entonces, acá tenemos información. Movimiento aeroportuario. Bien, ¿cuántos que visitan? Llegan a Juliaca. Bien, este es el aeropuerto de Macucapa. Muy bien. ¿En qué meses se visitan más? Por ejemplo, tenemos los meses de marzo, julio, agosto, ¿no? Ahora, por ejemplo, en julio está en época de heladas. Es muy seguro que poca gente vaya. Muy bien. Esa son la información, ¿no? ¿De qué aerolíneas provienen más? LATAM, Sky Airlines principalmente, ¿no? Lugares turísticos, ¿bien? Sobre Siyustani, como dijeron, se registró 8.000 visitas, pero lo tenemos esto separado mes por mes y extranjero por extranjero, o extranjero y visitante nacional, ¿bien? Veamos, por ejemplo, en el año 2023, ¿bien? Se ve que visitaron 64.000, principalmente entre enero y mayo, ha sido bastante, bastante alto, 26.000, ¿no? Muy bien. A la Reserva Nacional de Titicaca, ojo, de los 4.000, más han sido en julio, ¿no? También entre enero y abril los que han visitado, ¿no? Muy bien, otros lugares turísticos, ¿bien? La isla de los Uros, igual entre enero y mayo, febrero, también vemos gran visita y más, ¿bien? Entonces, toda esta información vamos a tener que agregarlo para nuestro proyecto turístico, ¿bien? Bueno, la isla de Mantani, el Museo de Pucará, alojamiento, ¿bien? El alojamiento, muy bien. En Puno tenemos 838 establecimientos de hospedaje, ¿bien? Donde se han registrado 8% más que el 2021, ¿bien? Muy bien. La ocupación llegó al 92%, muy bien, de ellos. El total de arribo de los hospedajes superado el millón. Muy bien, ahí tenemos la información. Y así, bien. Entonces, queridos alumnos, este reporte de turismo regional de Puno va a ayudar muchísimo para diagnosticar a nuestro visitante, bien, a nuestro usuario, a nuestro beneficiario, ¿no? Si ustedes ven un proyecto de agua y salud, estudien pues al ciudadano de la zona, ¿no? Donde va a caer esta agua, ¿no? Muy bien, entonces las fuentes primarias de donde podemos sacar esa información es las que ya mencioné. Focus Group o talleres va a ayudar muchísimo, bien, con los mismos visitantes y más, bien. Y luego las fuentes secundarias las que les acabo de mostrar, ¿no? Las del MINCETUR, las del PROMVEDU, estudios elaborados y más. Tenemos acá una serie de estudios, por ejemplo, estudio del nivel de satisfacción del turista extranjero, nacional, perfil del no viajero, del vacacionista nacional, perfil del turista extranjero por país, por lugar visitado y más, ¿no? Entonces, estas son informaciones y reportes que vamos a buscar para definir mejor a nuestro visitante, ¿bien? Así como hay estudios turísticos previamente realizados, también la Organización Mundial del Trabajo realiza sus estudios internacionales, ¿no? Que es el flujo de turismo internacional principalmente, ¿no? Revisemos a la OMT, también a la OCDE, que va a ayudar mucho en esa información, ¿bien? Muy bien, esa es la parte cualitativa. Es un poco la radiografía de quiénes son, cómo se comportan, cuánto compran, qué visitan, qué no visitan, dónde se alojan, qué otros lugares visitan, cuánto tiempo se quedan, cuánto gastan, ¿no? Esta es la parte cualitativa de mi usuario, en este caso del visitante. Ahora vamos a ver la parte cuantitativa, ¿bien? Es establecer la demanda potencial que representa, ¿bien? Para hacer un análisis cuantitativo de visitantes se requiere a fuentes confiables y a los indicadores mensuales, como por ejemplo de alojamiento, de arribo de huéspedes, la cantidad de permanencia y número de visitantes a recursos turísticos, ¿bien? Entonces, la información que vamos a realizar es el flujo de turistas y excursionistas que han visitado el área, bien, en los últimos años. Eso sí lo tenemos, les acabamos de mostrar. ¿Cuántos turistas nacionales y extranjeros visitan Siyustani? Les hemos mostrado. También la estructura del flujo de visitantes, ¿no? Lo que es la separación. ¿Son excursionistas, son extranjeros, son nacionales, son locales? El comportamiento estacional de los visitantes. Estamos hablando la cantidad de pernoctancia de ese turista en la zona. Se quedan una noche, dos noches, 3 noches, una semana, eso, ¿no? Entonces, esto va a permitir mucho, porque recuerden, una cosa es precio y otra cosa es cantidad, ¿no? ¿Cuántas noches se van a quedar acá? Nos interesa, ¿no? Bueno, entonces eso va a determinar esto. El análisis cuantitativo va a determinar el número de visitantes al recurso turístico, también con el número de arribo de visitantes a nivel distrital. ¿Por qué? Porque si a uno vienen 100.000 extranjeros,
No necesariamente pues los 100.000 van a Siyustani, pero ya sabemos cuántos de ellos pueden ir a Siyustani, ¿no? De repente, de los 100.000 van 8.000 nomás a Siyustani. Entonces, hay una gran potencialidad de 92.000 extranjeros que vayan a Siyustani, ¿no? Por lo tanto, es necesario recurrir a fuentes confiables. Muy bien. ¿De qué tipo de fuentes confiables podemos utilizar? La estructura de visitantes, la que les acabo de mencionar, la de PROPERU. Los indicadores mensuales de capacidad y alojamiento. Sí, hay un estudio también de hoteles que hace el Instituto Afines, ¿no? La evolución diaria de los arribos mes por mes. Arribo y promedio de permanencia según procedencia de los huéspedes no residentes y también de los residentes, ¿no? Llegada a visitantes nacionales y extranjeros y también diversas encuestas. Todo esto de acá es la información para yo elaborar un buen análisis cuantitativo, ¿bien? Entonces, en el caso de no contar con información, por supuesto, porque no siempre vamos a contar con información, y más todavía si nuestro proyecto es muy remoto, en un distrito o en un centro poblado de repente muy alejado, en el caso de no contar, por supuesto, vamos a tener que utilizar un factor de corrección, ¿no? Por ejemplo, la cantidad de arribos de los visitantes al potencial centro de soporte podemos estimarlo, ¿no? Mediante un porcentaje de visitantes que nos pueden decir, ¿no? De repente la municipalidad nos dice, mira, es que no tenemos el dato, pero del 100% que arriban, los que visitan ILAVE es 15%. Ok, ya, es un dato, por lo menos nos da una idea de cuánto debe ser, ¿bien? Muy bien, ya hemos visto el diagnóstico de los visitantes. Ahora vamos a ver el diagnóstico de los operadores y prestadores de servicios turísticos. Recuerden que nuestro proyecto de inversión turística va a requerir de proveedores, ¿bien? Y estos proveedores tenemos que identificarlos claramente. Hablamos de el tipo y número de operadores y prestadores mayoristas, minoristas y locales. En Puno, ¿hay tour operadores? Seguro. Agencias, de todas maneras, que hay agencias minoristas. Ahora tenemos que ver de qué cantidad, qué tipo de agencias son, ¿no? Los productos y servicios turísticos que se ofrecen en el mercado. ¿Qué es lo que normalmente se comercializa? Como hemos podido ver en los reportes, se comercializa Siyustani, la isla de los Uros, ¿no? Antari, Lago Titicaca principalmente, ¿no? Entonces, de repente, en la imagen del turista, está bien metido esos servicios turísticos. Y si yo quiero abrir un nuevo atractivo turístico, va a ser de mucha competencia, ¿no? Los canales de comercialización. ¿Cómo es que los operadores turísticos se comunican con los turistas o los visitantes? A través de redes sociales, a través de un marketing tradicional, ¿no? ¿Cómo se realiza? El público y objetivo del mercado, nivel de accesibilidad, alianzas estratégicas. Nivel de accesibilidad, muy interesante, ¿no? Recordemos que hay cámaras peruanas de turismo, que muchas de estas agencias se pueden unir, se pueden asociar, como dicen, para poder, bueno, unir fuerzas y poder negociar mejor. Por ejemplo, supongamos que de Lima recibimos una gran cantidad de visitantes extranjeros, ¿bien? Pero si tenemos agencias de viajes chiquitas, muy pequeñas, estas se pueden asociar, se pueden unir para poder realmente atender este punto, ¿no? La apreciación y los intereses del desarrollo de recursos turísticos. Lo mismo, claro que sí, ¿bien? Toda esa información tenemos que describirla, ¿bien? La planta turística. La planta turística es muy importante también, queridos alumnos. Y seguramente acá vamos a tener que contar con un directorio de operadores turísticos, ¿bien? Para definir un poco quiénes son, dónde se encuentran ubicados, qué servicios ofrecen y más, ¿bien? Vamos a ver ahora el diagnóstico de la población vinculada a la actividad turística, ¿bien? No estamos hablando de la población en quienes viven cerca a la zona, sino los quienes viven del turismo, en pocas palabras, ¿no? Pueden ser esos artesanos, orientadores, los arrieros, ¿no? Las vivanderas, cualquier otro servicio que ofrecen a los visitantes, ¿no? Por ello, estamos hablando de llamémosle pequeños empresarios o servicios independientes, informales también, por supuesto, ¿no? Muchos de ellos son servicios informales, ¿no? Entonces, la cantidad de población local vinculada, podemos detectar nivel de ingresos relacionados a la actividad desarrollada, nivel de accesibilidad y más. Bien, hay que también describir. Muy bien. Por otro lado, también tenemos el diagnóstico de las entidades involucradas. Bien, aquí tenemos que conocer
qué dicen las instituciones, las entidades públicas, respecto a este proyecto que estamos proponiendo. Y es que hablamos de la administración y la operación de este recurso, ¿no? Este proyecto, y sobre todo este proyecto de inversión, va a ser ejecutado, pero la otra gran pregunta es, ¿quién se va a encargar de su operación? ¿Quién se va a encargar de la administración? ¿Quién se va a encargar del mantenimiento? Entonces, hay que detectar aquellas entidades. Tenemos, pues, el Ministerio de Cultura, puede ser, la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo, de repente puede ser la Gerencia de Turismo, la Gerencia de Obras e Inversiones, la Gerencia de Presupuesto, la Gerencia de Proyectos y más, ¿no? Puede ser también una entidad privada, de repente, una APP, una asociación pública privada, un concesionario y más, ¿no? Entonces, tenemos que conocer el recurso turístico, los roles y los compromisos también a asumir, ¿bien? Muy bien, estos son los diagnósticos de quienes van a participar en este proyecto turístico. Ahora lo que tenemos que describir es la oferta turística, ¿bien? La oferta turística. Para este caso, queridos alumnos, la oferta turística es bastante clara, por supuesto. Ya hemos detectado quiénes son, por lo menos los ofertantes, ¿no? Los servicios turísticos. Ahora hay que describir un poco más ellos, ¿bien? Para este caso, es preciso conocer los servicios turísticos que producen y también analizar las instalaciones turísticas de ese recurso, ¿bien? Las instalaciones turísticas de ese recurso, de todas maneras. Entonces, acá podemos utilizar un mapa, bien, que es desde que llegan a la ciudad, ¿no? De Puno en este caso, y desde ahí hasta que llegan al recurso turístico, quiénes son los servicios turísticos, ¿bien? Entonces vamos a ver un tema de instalaciones del recurso turístico. Bueno, acá lo que tenemos que es identificar las instalaciones turísticas en el área de estudio. Si hay centros de interpretación, si hay zonas de descanso, si hay senderos, señalización, museo de sitios, embarcaderos, miradores, parador turístico y más, ¿no? De repente no lo tenemos y podemos mejorarlo, ¿bien? Entonces, veamos esto a través de un gráfico, ¿bien? Miren, acá tenemos el recurso turístico, ¿bien? Este es el recurso turístico que seguramente tiene pues diversos senderos internos, ¿no? Por ejemplo, en Machu Picchu hay 4 caminos. Claro, está el Huayna Picchu, está el Yacya, que es el principal, el norte, el sur, ¿no? Y el otro que viene por el camino In. Entonces, esos son los senderos internos. Este atractivo turístico, de repente, no es una exigencia, o hay que leer la norma. ¿Tiene un museo de sitio o no tiene un museo de sitio? ¿No? Lo mismo con la boletería, ¿no? El servicio de boletería es ágil, es rápido. El servicio de boletería, el sistema está bien desarrollado, no está bien desarrollado. ¿Qué está pasando? ¿No? Entonces tenemos que describir todo esto. El estacionamiento alcanza para todos los buses, carros turísticos que pasan por ahí. Y hablamos también, ojo, del acceso de la carretera, ¿no? Con el centro de soporte, ¿no? En esta área de estudio se ha encontrado, ¿no? Estas instalaciones, un estacionamiento, una boletería, un museo de sitio, 150 metros de senderos internos peatonales y 2 señales informativas, ¿bien? Entonces, aquí vamos a tener que describir la instalación turística, bien detalladita, ¿bien? Vamos a tener que conversar con los ingenieros para que nos ayuden a ver, por ejemplo, la construcción, el área construida, el tipo de material, el estado de conservación. Y también hay que leer el Reglamento Nacional de Edificaciones, ¿bien? Este Reglamento Nacional de Edificaciones, importantísimo, porque realmente nos ayuda a detectar qué hay que hacer en concreto y qué mejorar, ¿bien? Bueno, también hay que ver si se requiere servicios básicos como agua y saneamiento, energía eléctrica, telecomunicaciones. De seguro que sí, ¿no? Si hablamos de un atractivo turístico importantísimo, seguramente que sí necesita, ¿bien? También sobre la instalación turística. ¿Cómo va a ser la operación del mantenimiento? El costo, la cantidad de personas que van a pasar. El equipamiento, el mobiliario, las computadoras, el sistema informático, ¿ah? Para el caso de boletería, por ejemplo, ¿no? Si los senderos tienen un camino con QR para ver de qué trata este atractivo turístico, esta zona y más, o tiene un equipo con lentes oculares, esos lentes de realidad virtual, por ejemplo. Todo eso vamos a tener que determinar, ¿bien?
Para el caso de los senderos, hay que definir la longitud, la pendiente de la superficie y más. Bien. Bueno, ¿qué más podemos agregar? También el tiempo de recorrido, muy interesante, ¿no? En Machu Picchu, por ejemplo, que es una de las zonas más visitadas, claro que sí, hay 4 o 5 caminos porque han tenido que un poco distribuir la cantidad de visitantes que hay. Y más no recuerdo, creo que máximo al día, en Machu Picchu deben pasar 5.000 personas, ¿bien? Entonces, y cierra Machu Picchu a las 4 de la tarde, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos distribuir en la zona, si es un atractivo muy visitado, muy demandado, cómo lo podemos distribuir los caminos, ¿no? El saneamiento físico legal importante también, por supuesto, así como también el aforo, ¿no? El aforo no lo determinamos nosotros, lo determina el MINCETUR, por si acaso, ¿ya? Y bueno, también el recorrido del visitante actual, muy bien. ¿Qué áreas visita? ¿Cuál es el área por persona? ¿No? Número de personas por grupo, horario de atención, tiempo de recorrido de atención, número de días laborales para visita y más, ¿bien? Qué información tan interesante, realmente, ¿no? A mí me encantaría trabajar proyectos turísticos porque es muy bonito, ¿no? Entonces, toda esa información hay que agregar, ¿bien? Eso es en caso a la instalación física. Lo que tenemos que describir ahora es los servicios ofrecidos por la instalación, ¿bien? La calidad y más, ¿bien? Ante ello, tenemos que describir ese servicio para la visita turística, por ejemplo, en ese caso. Y luego tenemos que ver la tarifa, el costo, ¿no? El precio por visita, por ejemplo, a este recurso turístico por lo menos, ¿no? Entonces, la tarifa de qué va a depender. También tiene que tener una tarifa pues, para cubrir los gastos, ¿no? De inversión, ¿no? El costo de inversión, ¿bien? Tenemos que identificar los costos que cubren los ingresos percibidos por el pago de la tarifa. No se preocupen que eso lo vamos a ver en su momento, ¿bien? Muy bien, entonces, ya que tenemos el tema del diagnóstico del servicio turístico, bien, recordemos que nos encontramos en esta fase de diagnóstico de los visitantes, ya es el momento de ver la capacidad de carga del recurso turístico. En pocas palabras, es hasta cuántas personas pueden visitar este lugar, ¿bien? La capacidad de carga turístico no se refiere al nivel máximo de su uso de visitantes e infraestructura correspondiente que un área puede soportar sin que se provoque efectos en detrimento de los recursos y se disminuya el grado de satisfacción del visitante o se ejerza un impacto adverso sobre la sociedad, la economía, la cultura o un área, ¿no? Como les digo, la pregunta es, ¿hasta cuántas personas puede recibir este lugar? ¿Bien? La capacidad de carga es relativa porque depende de diversas variables, ¿no? El cálculo se debe realizar, por supuesto, y vamos a ver ello, ¿bien? Muy bien, queridos alumnos, vamos a ver el tema de la capacidad de este recurso turístico, ¿bien? Entonces, sí o sí tenemos que conocer, pues, los metros cuadrados, ¿no? Y para este caso vamos a ver este esquema, ¿bien? Entonces, todo lo que se encuentra acá en líneas punteadas es la capacidad de carga del recurso turístico, ¿bien? A partir de eso, vamos a ver 3 tipos de cargas. 3 tipos de cargas, queridos alumnos, ¿ya? Miren, en primer lugar vamos a hablar, por supuesto, de la carga física. Ustedes dirán, ¿qué significa la carga física? ¿Bien? ¿Qué significa esa materia? Bueno, la capacidad física está dada por la relación simple entre el espacio disponible y la necesidad de espacio por grupo de visitantes. Estamos hablando la cantidad de personas que pueden entrar en una zona, en un área en específico, ¿bien? Sin importar atractivo turístico, ¿bien? Luego ya tenemos la capacidad de carga real, ¿bien? Que es la capacidad de carga física con una serie de correcciones, ¿bien? Pueden ser correcciones físicas, ambientales, biológicas y de manejo de sitio, también políticas, se dice, ¿no? Ok, sobre las físicas es que hay un atractivo turístico y realmente en esta zona, por ejemplo, 1.000 metros cuadrados entran, supongamos 20.000 personas, ya. Pero real, incluyendo pues las zonas y más, no, acá solamente entran 5.000, listo. Y luego ya tenemos la carga, la capacidad de carga efectiva, ¿bien? Que tome en cuenta la capacidad de manejo del sitio, lo que incluye las variables como el personal, también infraestructura y equipos, entre otros, ¿bien? Entonces, aquí vamos a utilizar realmente una fórmula, pero más que una fórmula es una forma de verificar ello. ¿Qué significa? La capacidad de carga efectiva de un recurso turístico es la que determina el número máximo de visitas diarias permisibles. Para el caso de Machu Picchu, que son 5.000 visitantes como máximo, han hecho seguramente su estudio, ¿bien?
Esta siempre debe ser menor a la capacidad de carga física y menor o igual a la capacidad de carga real. Entonces acá tenemos, ojo, esto, ¿no? La capacidad de carga física es mayor a la real y la real es mayor a la efectiva. ¿Bien? Entonces nos quedamos con la efectiva. Muy bien, acá vamos a ver, queridos alumnos, que la capacidad de carga física requiere de unas consideraciones en especial. ¿Bien? Por supuesto que vamos a entrar a más detalle sobre esta materia y tenemos que conocer que toda capacidad de carga física en concreto tiene un estudio en especial. ¿Bien? Vamos a ver, a determinar ello. ¿Bien? Por supuesto que esto lo vamos a revisar en la clase del día de mañana. ¿Bien? Muy bien, queridos alumnos. Recuerden que tenemos unas 6 clases en adelante para ver todo lo que corresponde a un proyecto de inversión turística de manera real, de manera concreta. ¿Bien? Entonces, allí vamos a ver en las próximas clases más sobre el tema del diagnóstico de los servicios turísticos que nos encontramos ahora, el análisis de riesgos y desastres, vamos a hacer el árbol de problemas como debe ser, vamos a analizar las alternativas de solución, vamos a ver la demanda potencial, efectiva, total de nuestro proyecto de inversión, la oferta que tenemos nosotros como unidad productora, el análisis técnico también de este proyecto, ¿bien? El cronograma de actividades, los costos, y luego vamos a ver los beneficios sociales o los ingresos sociales, los costos sociales, el análisis de sensibilidad, sostenibilidad, impacto ambiental, organización, plan de implementación, financiamiento y la matriz de marco lógico, ¿bien? Todo eso es lo que incluye un proyecto de inversión pública. Muy bien, queridos alumnos, nos vemos el día de mañana viernes para continuar con nuestras clases. Muy buenas noches.